Si este vídeo ha llegado a ti, no es casualidad. Prepárate para adentrarte en uno de los secretos más inquietantes y mejor guardados de la historia de la Iglesia y de Europa. Un pacto sellado entre tinieblas, firmado con palabras que jamás debieron ser pronunciadas y mantenido en silencio durante más de 80 años. ¿Qué ocurrió realmente entre el Tercer Reich y la Santa Sede? ¿Fue una estrategia de supervivencia, una traición silenciosa, o algo mucho más profundo, espiritual? Suscríbete ahora, si crees que la Iglesia todavía guarda secretos que podrían cambiar la historia. Porque lo que vas a escuchar no solo cambiará tu percepción del pasado, sino que te obligará a hacerte una pregunta esencial: ¿cuánto estamos dispuestos a callar en nombre del bien? Esto es, el secreto del pacto entre Hitler y el Vaticano. Todo comenzó una madrugada fría de febrero de 1933. Berlín dormía bajo un cielo oscuro y un aire cargado de humo industrial. La República de Weimar estaba al borde del colapso y un hombre, Adolf Hitler, acababa de ser nombrado canciller de Alemania. Lo que pocos sabían en aquel momento era que un tren especial había salido desde Roma tan solo 2 días antes, en completo secreto, sin paradas oficiales, sin pasajeros registrados. El convoy se desvió en dirección a Múnich y su carga era mucho más simbólica que material: 2 monseñores, una caja sellada con cera vaticana y un mensaje cifrado que no debía llegar a manos de nadie más que de un solo destinatario. Ese destinatario era Franz von Papen, un noble católico, político alemán, y uno de los principales arquitectos del ascenso de Hitler al poder. Pero lo que lo convertía en pieza clave de este relato era algo más: su estrecha relación con Eugenio Pacelli, el entonces secretario de Estado del Vaticano, el futuro Papa Pío XII. Los archivos oficiales señalan que von Papen y Pacelli se conocían desde hacía años, pero nunca se ha documentado con precisión la naturaleza de su comunicación. Sin embargo, en los sótanos del Archivo Apostólico Vaticano, catalogado como no disponible hasta el año 2075, existe un legajo sin título, protegido bajo una clave que hace referencia a una sola palabra: Finsternis. Oscuridad, en alemán. Ese legajo, según pudo revelarme una fuente anónima vinculada a la Biblioteca Vaticana, contiene el borrador de un acuerdo jamás firmado públicamente. No es el concordato de 1933 que muchos citan como referencia histórica. Es algo anterior. Un preacuerdo espiritual en el que se proponía una tregua impía, el reconocimiento tácito del poder nazi a cambio de la protección de ciertas estructuras eclesiásticas en suelo alemán. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía motivar a la Iglesia a sentarse a hablar con un hombre como Hitler? La respuesta está, una vez más, en los silencios del Vaticano. Durante mi estancia en Roma en enero de 2023, tuve acceso, gracias a un contacto en la Pontificia Universidad Gregoriana, a documentos secundarios, notas marginales y correspondencia extraoficial entre obispos alemanes y la Secretaría de Estado. Lo que descubrí allí fue perturbador: referencias constantes a una figura enigmática que algunos llamaban el emisario oscuro, un sacerdote sin nombre, sin diócesis, que actuaba como intermediario entre Berlín y Roma desde el año 1929. Su firma era reconocible por un extraño símbolo: una cruz invertida, no satánica, sino al estilo de la cruz de San Pedro, rodeada de espinas dibujadas a mano. Pero lo más inquietante fue una carta, fechada el 14 de enero de 1933, donde el cardenal Faulhaber, arzobispo de Múnich, escribe lo siguiente: los heraldos del Reich prometen restaurar el orden, pero exigen silencio sobre lo que vendrá. La Iglesia debe decidir si se convierte en guardiana de las almas o testigo del castigo. Roma debe hablar o callar. Ese callar no era solo una elección política. Era una instrucción. Y así llegamos a una figura que permanece olvidada en casi todos los libros de historia: el padre Nikolaus Laubner. Según fuentes eclesiásticas, era un sacerdote alemán con formación en filosofía escolástica y teología patrística, enviado a Roma en calidad de observador en 1931. Pero una anotación en un documento clasificado lo vincula directamente con el despacho de Eugenio Pacelli. Se menciona que fue él quien redactó, en latín eclesiástico y en lengua cifrada, el texto base del pacto. Lo curioso es que Laubner desapareció en 1934. Oficialmente, fue destinado a una misión en África. Pero nunca llegó. Ni hay registro de su salida de Italia, ni constancia de entrada en ningún país africano. Solo queda una nota marginal en los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mudo. Que no hable más. ¿Qué sabía Laubner? ¿Qué dijo, o qué vio? Es aquí donde comienzan las verdaderas grietas del relato histórico oficial.
Porque si este pacto realmente existió y fue anterior al concordato, entonces todo lo que vino después, las confesiones, los silencios ante los campos, las condenas tibias, adquiere una nueva lectura. Ya no serían omisiones diplomáticas. Serían consecuencias de un acuerdo sellado en las sombras. Y sin embargo, lo más inquietante aún no ha salido a la luz. Porque el contenido real de ese pacto no hablaba solo de política. Hablaba de poder espiritual. Durante años, los historiadores han debatido sobre las motivaciones reales del Vaticano durante el ascenso del nazismo. Algunos argumentan que se trataba simplemente de una estrategia para preservar la presencia católica en un país que estaba siendo arrastrado por una ideología pagana y totalitaria. Otros, en cambio, sostienen que hubo un silencio cómplice. Pero hay una tercera hipótesis, mucho más inquietante, que rara vez se menciona, la existencia de un intercambio oculto de favores espirituales. La pista principal para esta idea se encuentra en un documento extraviado y poco conocido, hallado en 1967 por el profesor suizo Alois Rigle en los archivos de la abadía de Einsiedeln. El manuscrito, atribuido a un miembro de la Compañía de Jesús, contenía una crónica en latín medieval titulada Sobre las llaves oscuras. Aunque su lenguaje era arcaico, su contenido estremecía. Hablaba de una ceremonia realizada en el sótano de una iglesia clausurada en Berlín, donde representantes no identificados de la iglesia y del partido nazi invocaban la protección del poder romano sobre la misión del nuevo orden. ¿Un rito? ¿Una liturgia profana? ¿O una manipulación de símbolos cristianos con fines políticos? El documento no lo deja claro. Pero describe algo más inquietante, una reliquia. Una pieza que, según el texto, fue entregada al Reich a cambio de un juramento de salvaguarda. La reliquia, de la cual no se menciona el nombre directamente, era descrita como el fragmento que sangró de la lanza. La lanza de Longinos. Sí, aquella que, según la tradición, perforó el costado de Cristo. El interés de Hitler por objetos de poder es bien conocido. Durante la Segunda Guerra Mundial, las SS, bajo el mando de Heinrich Himmler, se dedicaron activamente a la búsqueda de reliquias religiosas y esotéricas. Pero esta historia es distinta. Porque si el Vaticano realmente entregó una pieza relacionada con la lanza al régimen nazi, entonces la naturaleza del pacto era mucho más oscura. No era un tratado de no agresión, ni siquiera una estrategia diplomática. Era un trato de intercambio místico. Y aquí entra en escena un nombre que reaparecerá constantemente a lo largo de este relato, el padre Anton Weber. Teólogo, exorcista y antiguo archivero del Vaticano. Weber era un hombre de perfil bajo, nacido en Graz, Austria, en 1881. Ingresó a la orden benedictina a los 18 años y fue destinado a Roma en 1910 como especialista en textos apócrifos. Sin embargo, entre 1932 y 1936, su nombre desaparece de todos los registros. No figura en misas, ni en publicaciones, ni en cartas oficiales. Como si durante esos años, simplemente, no hubiera existido. La única pista aparece en una carta privada de Eugenio Pacelli dirigida al nuncio en Múnich, donde se lee, confía en Weber. Él sabe dónde se ocultan los huesos. ¿Qué huesos? ¿A qué se refería? ¿Era una metáfora? ¿O algo más literal? Algunos estudiosos, como el historiador alemán Christoph Molder, han sugerido que el padre Weber formaba parte de una unidad secreta de investigación dentro del Vaticano, conocida extraoficialmente como Ordo Custodum, la Orden de los Custodios. Esta orden, jamás reconocida públicamente, tendría la misión de custodiar y, si fuera necesario, ocultar objetos sagrados de poder. Molder afirma que en 1933, Weber fue el encargado de entregar personalmente un estuche de ébano a un agente del Reich en la ciudad italiana de Bolzano. El contenido del estuche nunca fue revelado oficialmente, pero en una entrevista confidencial que realicé en 2011 con un antiguo archivero del Vaticano, me confesó que aquel objeto se encontraba en una caja numerada con el código LVX77. Y que desde su desaparición, el estuche no volvió a ser catalogado. Por otra parte, hay una pista inquietante relacionada con el propio Hitler. En una de las cartas privadas de Karl Aushofer, mentor ideológico del Führer y fundador de la llamada geopolítica mística, se hace mención a una bendición oscura recibida por Hitler en 1933, antes de asumir su rol total como Führer. Según Aushofer, esta bendición no venía de su entorno pagano ni de los ritos de las SS, sino de una mano blanca con anillo de pescador.
Una descripción simbólica que muchos han querido relacionar con el Papa, pero que podría aludir también al secretario de Estado o al mismo Weber, si es que actuaba como emisario espiritual. Hay un patrón constante. Mensajes cruzados, fechas clave, nombres que desaparecen. Y aún más sorprendente es lo que encontré en los archivos del monasterio de Heiligenkreuz, cerca de Viena. Una página suelta, escrita en un alemán antiguo, en la que se relata un sueño profético de un monje llamado Bruder Oswald, fechado el 3 de abril de 1933. En dicho sueño, Oswald ve dos águilas enfrentadas, una de oro y otra de plata, volando en círculos sobre una cruz invertida. Y una voz que dice: la sangre se mezclará con el incienso. La piedra será partida y el altar sellado. Esa visión fue registrada por el abad, pero nunca compartida con Roma. Según me confesó un monje ya anciano, cuando él mismo pidió leer los diarios de Oswald en 1982, se encontró con las páginas arrancadas. ¿Por qué se destruirían registros de un simple sueño? ¿Qué relación tiene con el pacto? La conexión está en la frase final, el altar sellado. Porque en una capilla subterránea del Palacio de San Giovanni in Laterano, existe un altar de mármol sellado con plomo, del que no se tiene registro litúrgico. Solo una inscripción: que haya silencio por toda la eternidad. Y ese silencio es justamente lo que ha cubierto el pacto durante casi un siglo. Las piezas comenzaban a encajar, pero lo más desconcertante todavía estaba por revelarse. Mientras investigaba los movimientos del padre Anton Weber y su misteriosa desaparición entre 1932 y 1936, decidí buscar más allá de los archivos vaticanos. Me trasladé a Viena y desde allí accedí a los registros militares y eclesiásticos de la época. Fue allí, en el archivo histórico del Ministerio del Interior austríaco, donde apareció un dato inesperado: un pasaporte diplomático expedido por la Santa Sede a nombre de Frater Augustinus en 1933, con permiso de libre circulación por el Reich alemán. La fotografía, en blanco y negro, mostraba a un hombre de rostro delgado, mirada intensa y manos cubiertas de manchas oscuras, que podrían ser quemaduras o signos de alguna enfermedad cutánea. Nadie parecía conocer al tal Frater Augustinus. Pero al comparar los rasgos con las escasas fotografías de Anton Weber, la coincidencia era inquietante. ¿Por qué habría adoptado un seudónimo? ¿A quién representaba realmente en sus viajes? Encontré una carta, enviada desde Berlín a la abadía de María Laach, donde un sacerdote jesuita hablaba de su encuentro con un agente de la sombra, un enviado que traía consigo un objeto sellado y una advertencia. La carta decía lo siguiente: no debemos mirar dentro. Nos ha sido confiado para su custodia, no para su contemplación. Si rompemos el sello, romperemos algo más que un pacto, romperemos la última muralla. El objeto en cuestión estaba guardado en una caja de roble reforzada con clavos de hierro, y sobre su tapa habían grabado dos símbolos: una cruz de San Benito y un águila bicéfala sin corona. Este último detalle es vital. El águila bicéfala era un símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico, pero sin la corona representaba un poder desligado de toda legitimidad. Un poder que no reconocía ninguna autoridad sobre sí, ni celestial ni terrenal. Fue en este punto de la investigación que comencé a percibir un patrón inquietante en los testimonios más antiguos. Siempre que se hablaba de este pacto entre el Vaticano y el Reich, surgía una tercera figura, un intermediario que no era ni alemán ni romano, sino un personaje que se movía entre ambos mundos, portando mensajes, símbolos y advertencias. Se le conocía, simplemente, como el portador. Según la leyenda recogida en varios monasterios centroeuropeos, el portador era un monje sin orden, sin abadía, sin voz. Nunca hablaba. Solo entregaba. Algunos aseguraban que pertenecía a una orden extinta, fundada en el siglo XII por un grupo de monjes expulsados de Cluny, llamados los Silenciosos del Cordero. Otros afirmaban que era un espíritu, una figura profética que aparece cada vez que la Iglesia se encuentra ante una bifurcación oscura. Lo curioso es que documentos separados, uno en el archivo de la diócesis de Regensburg, y otro en una carta del nuncio en Berlín en 1933, hacen mención a una aparición nocturna de un monje encapuchado que entregó una reliquia y desapareció sin dejar rastro. ¿Era Weber? ¿O alguien más? Esa misma semana, regresé a Roma para entrevistar al padre Lorenzo, un exorcista retirado y estudioso del simbolismo litúrgico prohibido. Al mencionarle el nombre del portador, se quedó en silencio. Su mirada cambió, como si acabara de recordar algo enterrado. Tras un largo rato, me dijo:
En 1944, cuando los nazis se acercaban a Roma, el Papa Pío XII convocó a 3 monjes en la capilla privada del Palacio Apostólico. Les mostró un objeto envuelto en lino antiguo, y les dijo que debían esconderlo si los alemanes llegaban al Vaticano. Uno de esos monjes era mi tío. Nunca volvió. Pero antes de desaparecer, dejó escrita una sola frase: el portador vino antes que nosotros. La frase, en apariencia críptica, cobraba sentido al entender la dimensión espiritual de lo que estaba en juego. Porque el pacto no solo era político. Era, como ya hemos intuido, sacramental. Si la Santa Sede entregó realmente una reliquia a Hitler, la supuesta punta de la lanza de Longinos, o un fragmento de la Vera Cruz, no se trataba solo de un acto de preservación diplomática. Era una cesión de poder espiritual. Y eso abría una grieta en el corazón mismo de la Iglesia. Porque lo que Dios ha unido, el hombre no debería usar como moneda. A estas alturas, las piezas comenzaban a formar una figura inquietante. Hitler, obsesionado con el poder absoluto, buscaba más que conquistas territoriales. Buscaba legitimación espiritual. Un símbolo que le diera el derecho divino que las urnas jamás podrían conferirle por completo. Y Roma, por su parte, veía el ascenso del comunismo con un temor profundo. Stalin, el ateísmo de Estado, la persecución religiosa en Rusia, todo eso pesaba sobre los cardenales. Quizá, pensaron, era mejor sellar un pacto con el demonio conocido antes que ser devorados por una bestia sin Dios. Fue en ese contexto que el pacto se habría sellado. En un lugar que nunca se menciona. En una hora que nunca fue registrada. Pero los signos están ahí. Los silencios. Las desapariciones. Las reliquias extraviadas. Y las frases que, leídas en conjunto, susurran una verdad perturbadora. La piedra será partida. El altar, sellado. El incienso, compartido con la sangre. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué poder se transfirió realmente esa noche? Y lo más importante, ¿dónde está ahora ese objeto? Durante mi investigación, me vi obligado a visitar lugares que jamás imaginé pisar. Uno de ellos fue el castillo de Beugelsburg, en la región de Westfalia, Alemania. Esta fortaleza, de origen renacentista, fue transformada por Heinrich Himmler en el centro ideológico de las SS. Allí, en la llamada Sala de los Espejos, se realizaron rituales oscuros, experimentos simbólicos y peregrinaciones esotéricas. Pero lo que pocos saben, y lo que me llevó hasta allí, es que una pequeña sala subterránea, cerrada al público, conserva en su bóveda un símbolo idéntico al que apareció grabado en la caja entregada por el Vaticano en 1933, la cruz de San Benito invertida, rodeada de espinas. Obtener acceso a esa sala fue casi imposible. Tras varias gestiones con el Archivo Histórico de Renania del Norte, y con ayuda de un sacerdote alemán vinculado a la diócesis de Paderborn, logré entrar durante media hora. Lo que vi allí no lo olvidaré jamás. Las paredes estaban revestidas de piedra volcánica, ennegrecida por el tiempo. En el centro, un altar bajo, sin crucifijo, sin velas, sin ornamentos visibles, presentaba un hueco perfectamente tallado, del tamaño de una caja de pan. Sobre la piedra, una inscripción apenas legible: el cuerpo y la sombra. Aquello no era un altar de consagración. Era una tumba. O peor aún, una especie de sagrario profanado. Tomé fotografías, hice notas, recé en silencio. Había una sensación extraña, como de estar en presencia de algo que había sido desposeído de su propósito original. No sentía temor, pero sí una tristeza profunda. Como si ese lugar hubiera sido testigo de una traición sagrada. A mi regreso a Roma, compartí mis hallazgos con Monseñor Giulio Beretta, experto en liturgia antigua y asesor del dicasterio para la doctrina de la fe. Al mostrarle la inscripción Corpus et Umbra, palideció. Me pidió cerrar el cuaderno, y sin levantar la voz, dijo: «Usted ha entrado en una zona del alma humana donde la luz ya no alcanza». Lo que siguió fue una conversación a puerta cerrada, sin grabadoras. Me habló de una tradición casi olvidada entre ciertos teólogos medievales, el sacramento invertido. Una acción en apariencia litúrgica, pero destinada a invertir el orden espiritual de las cosas. Según esta teoría, si un objeto sagrado era entregado a alguien en estado de pecado mortal con fines de poder, y no de fe, el objeto perdía su función de gracia y se convertía en instrumento de dominio. ¿Está diciendo que la Iglesia entregó un sacramento para ser usado como arma? No oficialmente. Pero recuerde, no todo lo que hace la Iglesia es visible. Y no todo lo visible es verdaderamente Iglesia.
Aquella frase me persiguió durante semanas. Entonces recibí una carta, sin remitente, entregada en mano por una mujer que no se identificó. Solo dijo: usted está buscando en los lugares correctos. Pero no está leyendo los nombres correctos. Dentro, una copia facsímil de un documento titulado Protocolo 13. Se trataba de una transcripción de una reunión secreta del 10 de julio de 1933, entre representantes del Reich y enviados eclesiásticos. No se mencionaban nombres, solo iniciales: AW, FVP, PE. Pero lo más escalofriante era el contenido. El objeto ha sido recibido. Se ha confirmado su autenticidad. La ceremonia de entrega fue realizada según el ritual 77. El juramento fue pronunciado por ambas partes. Las condiciones del pacto son válidas por 144 meses. 12 años. Exactamente el tiempo que duró el Tercer Reich, desde la consolidación del poder absoluto de Hitler hasta su suicidio en abril de 1945. Ese número, 144, aparece también en el Apocalipsis. 144.000 elegidos. Un número simbólico, profético. ¿Acaso el pacto tenía una fecha de caducidad? ¿O fue interrumpido por la caída del régimen antes de completar su misión? Pero lo más enigmático fue la mención al ritual 77. Nunca había oído hablar de tal cosa. Ni en los misales, ni en los documentos litúrgicos, ni en los antiguos manuales de exorcismo. Entonces recordé una conversación que había tenido años antes con un exmonje cartujo, el hermano Elías, en las montañas de los Abruzos. Él me había hablado, entre susurros, de un rito prohibido, una liturgia secreta usada solo en tiempos de desesperación absoluta. Se decía que solo podía ser ejecutada por un sacerdote en ayuno total, sin nombre propio y sin testigos. El rito consistía en la consagración inversa de una reliquia sagrada, para su uso como escudo frente a un poder considerado mayor que el mal común. Un sacramento contra el anticristo, según sus palabras. ¿Era eso lo que Roma temía? ¿Había visto en Hitler una figura escatológica, una sombra del que ha de venir al final de los tiempos? Porque si eso es cierto, entonces el pacto no fue una alianza de intereses. Fue un intento desesperado de frenar el avance de algo peor. Algo que, quizá, se había manifestado ya, y que había sido contenido a un altísimo precio. El silencio del Vaticano, entonces, no sería cobardía. Sería penitencia. Pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Y una sola pista me conducía al corazón del misterio, una palabra repetida en varios documentos, marginalmente anotada, y que hasta ahora no había logrado descifrar. Codex Veritas. El Códice de la Verdad. Un libro. Un texto perdido. O peor aún, oculto deliberadamente. Encontrar el Codex Veritas se convirtió, desde aquel momento, en mi única obsesión. Durante semanas, busqué referencias cruzadas en bibliotecas eclesiásticas, archivos privados, catálogos prohibidos. Lo que al principio parecía solo un nombre simbólico, una forma poética de referirse a la verdad, empezó a tomar forma como un documento real, tangible, custodiado bajo niveles de seguridad inusuales incluso para los estándares vaticanos. La primera pista concreta apareció en un lugar insospechado, una nota marginal en el diario personal del cardenal Giuseppe Siri, escrita en 1958, el mismo año del cónclave que lo tuvo a punto de ser elegido papa. La nota decía: si acepto, debo jurar sobre el Codex Veritas. Pero hay verdades que no deben ser pronunciadas en voz alta hasta que el tiempo sea cumplido. El papa que rompa el sello deberá cargar con el juicio. La simple mención del códice en un contexto tan íntimo, y ligado al proceso de elección pontificia, me dejó helado. ¿Acaso este libro no era solo un testimonio histórico, sino un texto ritual? ¿Una especie de manual secreto, entregado solo a ciertos niveles jerárquicos dentro del Vaticano? Decidí contactar a un bibliotecario retirado que había trabajado durante décadas en la Biblioteca Apostólica Vaticana, el padre Aldo Ferretti. Lo conocí por casualidad en una conferencia en la Universidad de Salamanca. Tras insistencias, aceptó recibirme en su modesta casa en Tívoli. El encuentro fue breve, pero inolvidable. Cuando le pregunté por el Codex Veritas, bajó la mirada y permaneció en silencio. Finalmente dijo: no se llama así dentro del Vaticano. Ese es el nombre que se le da fuera. Para nosotros es simplemente el documento sellado. ¿Existe? Sí. Pero no es un códice en el sentido estricto. Es una recopilación. Un manuscrito,
encuadernado en cuero rojo, con un cierre de hierro. Solo puede ser abierto por un pontífice o por un sacerdote confesor, un cargo que ya no existe formalmente desde Pío X. ¿Qué contiene? Fragmentos, testimonios, traducciones, profecías, todo lo que no debe decirse en público. Y entre ellas, el relato completo del pacto. Intenté seguir preguntando, pero en ese momento, el padre Aldo se puso en pie y me acompañó cortésmente hasta la puerta. Al marcharme, solo me susurró: no insista más. Algunos sellos están puestos por el cielo, no por la iglesia. Aquella frase me persiguió por semanas. Pero fue en ese mismo silencio donde encontré la siguiente clave. En una carta escrita por el padre Wilhelm Schnitzler, antiguo consejero del nuncio apostólico en Alemania durante el Tercer Reich, encontré una descripción detallada de una ceremonia celebrada en Roma en la cripta de San Calisto, en 1933. Schnitzler menciona haber visto a varios hombres encapuchados, vestidos con túnicas negras, recitando oraciones en latín y alemán antiguo, mientras uno de ellos sostenía lo que describió como un libro más pesado que un misal, con sellos de plomo y una cruz dorada en el lomo. Al final del ritual, según describe la carta, se depositó el libro en un compartimento oculto bajo el altar de mármol, y se cerró con una llave que, según le dijeron, solo el Papa poseía. ¿Era ese el Codex Veritas? ¿Era allí donde se guardaba la confesión del pacto? Para entender mejor su contexto, comencé a estudiar un campo que rara vez se toca dentro del periodismo religioso: los textos malditos de la Iglesia. Hay libros que, aunque no están oficialmente prohibidos, han sido silenciados mediante prácticas indirectas. No se reeditan, no se estudian, no se mencionan en clases de teología. Algunos de estos textos, como el Liber Hermetica Sacra, el Tractatus de Potentia Maligna, o incluso ciertos comentarios marginales al Pastor de Hermas, comparten una característica: se refieren a pactos espirituales sellados en tiempos de crisis. Y uno de ellos, en particular, llamaba mi atención: el Epistula Ignota, atribuido a un monje húngaro del siglo XIV, contenía un pasaje escalofriante. Vendrá un tiempo en que Roma pactará con la bestia no por deseo, sino por temor. Sellará con su sangre un acuerdo no escrito, y ese acuerdo dormirá bajo 7 llaves hasta que el mundo tiemble de nuevo. Entonces, el sello será roto y la verdad hablará por sí misma. Este fragmento parecía escrito para describir exactamente lo que había ocurrido en 1933. ¿Fue ese el origen simbólico del pacto con Hitler? ¿Una decisión desesperada para contener un mal que parecía mayor? ¿Y si la Iglesia no actuó por conveniencia, sino por obediencia a una profecía? La idea me aterraba. Porque eso implicaría que Roma no fue cómplice, sino víctima. ¿Pero víctima de qué? ¿De Hitler? ¿De sus propios temores? ¿O de una fuerza aún mayor? En mi siguiente visita a Roma, intenté sin éxito acceder a la cripta de San Calisto. Pero un contacto en la Congregación para el Culto Divino me hizo llegar una fotografía antigua, tomada en 1934, donde aparece un grupo de clérigos frente a un altar subterráneo. Entre ellos, claramente identificable, estaba Eugenio Pacelli. Y sobre el altar, una caja de cuero rojo con cierres metálicos. Lo reconocí de inmediato. Ese era el libro. El Codex Veritas existe. El pacto también. Y todo indica que no fue solo un acto humano, sino un acto espiritual. Una noche de noviembre, mientras el viento azotaba los tejados de Roma y la ciudad parecía envuelta en un silencio antiguo, me dirigí a la iglesia de San Clemente, a 2 pasos del Coliseo. A simple vista, es una basílica más, con sus frescos barrocos, su arquitectura románica y sus turistas en silencio. Pero lo que pocos saben es que San Clemente está construida sobre 3 niveles de historia. Bajo la iglesia visible hay otra del siglo IV. Y bajo esa, una casa romana del siglo I. Y en uno de esos pasadizos subterráneos, según me indicó un sacerdote anciano que prefirió permanecer en el anonimato, existió una reunión decisiva en 1933. No entre cardenales. No entre políticos. Sino entre 2 hombres que representaban realidades paralelas: uno, el enviado del Reich; el otro, el último de los sacerdotes confesores. El término sacerdote confesor había aparecido varias veces en los documentos que había leído hasta entonces. Era una figura casi legendaria, extinguida según el derecho canónico actual, pero que en siglos pasados tenía una función específica: custodiar secretos de estado espiritual. Eran confesores del Papa, pero también guardianes de pactos sellados con Dios o con los hombres en nombre de la Iglesia.
El último de ellos, según los registros no oficiales, fue un sacerdote esloveno llamado Marko Kra. De él no existe ninguna imagen, ningún acta de bautismo ni certificado de defunción. Solo dos cosas quedan: su nombre firmado al pie de una carta dirigida a Pío XI, y una descripción sombría que aparece en un informe clasificado de 1936. Habla poco. Ayuna en exceso. Duerme en la cripta. Sabe más de lo que dice. Y cuando lo miras, no ves sus ojos, ves su carga. ¿Fue este hombre el encargado de sellar el pacto? ¿Fue suya la mano que consagró, o maldijo, el objeto entregado? El sacerdote que me había dado la pista me indicó una entrada secundaria por la vía di San Giovanni in Laterano. Bajé con una linterna vieja, entre los restos de columnas y muros húmedos. Y en una esquina olvidada, oculta tras una pared falsa de ladrillo, encontré lo que parecía ser una pequeña celda de oración. En el centro, una lápida de mármol sin nombre. Solo una inscripción. No soy digno, pero hice lo que era necesario. Toqué la piedra. Estaba caliente. No por el clima. Por algo más. Sentí que estaba pisando el umbral de algo muy antiguo. Una zona del alma eclesial que no aparece en los catecismos, pero que existe, silenciosa, esperando ser recordada. Y entonces comprendí algo: el pacto no fue firmado por el Vaticano como institución, ni siquiera por el Papa como figura visible. Fue sellado por un hombre solo. Un sacerdote olvidado. Un confesor sacrificado. Un mártir del silencio. Su acto no fue aprobado oficialmente, pero sí tolerado. Fue el precio que se pagó para evitar, o intentar evitar, una ola de persecución más grande. No sabemos si funcionó. No sabemos si fue útil. Lo único claro es que desde ese día, nada volvió a ser igual. Porque algo se movió en el mundo espiritual aquel año. Algo que cambió el equilibrio entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y no lo digo solo yo. En 1947, tras el fin de la guerra, un informe confidencial de la Congregación para los Ritos, firmado por un tal Fray L., posiblemente Monseñor Luigi Carli, el secretario de la congregación, menciona lo siguiente: la desaparición de los signos ha comenzado. La lucha invisible se ha desplazado a otras trincheras. Ya no es tiempo de pactos. Es tiempo de penitencia. ¿Qué signos habían desaparecido? ¿A qué trinchera se refería? Una carta del mismo año, enviada desde Cracovia por un joven sacerdote polaco llamado Karol Wojtyła, futuro Juan Pablo II, menciona en tono críptico: he visto los documentos. No me corresponde juzgar. Pero entiendo ahora por qué el silencio pesa más que las palabras. Ese silencio ha sido, desde entonces, el muro que protege este misterio. La barrera que impide que el mundo conozca lo que ocurrió verdaderamente entre Roma y Berlín en 1933. Y sin embargo, el muro comienza a resquebrajarse. Durante los últimos años, han aparecido nuevas pistas, fragmentos de cartas, registros eclesiásticos abiertos parcialmente, testimonios de ancianos que empiezan a hablar. Todo indica que nos acercamos al tiempo en que el secreto debe ser revelado. Porque tal como escribió San Lucas, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y en algún lugar del Vaticano, quizá bajo la cripta de San Pedro, quizá en los archivos apostólicos, quizá en un simple relicario olvidado, está la prueba final, el objeto entregado, el libro sellado, o el testimonio del último testigo. Y cuando se abra, lo que encontraremos no será historia. Será juicio. Mi siguiente paso fue arriesgado. No por la dificultad técnica, sino por el terreno que iba a pisar, el testimonio vivo. Durante toda esta investigación había manejado documentos, relatos antiguos, archivos ocultos, correspondencias indirectas. Pero nunca había oído a alguien decir, en primera persona, yo estuve allí. Hasta que me encontré con él. Su nombre era Padre Gregorius Huber, un monje benedictino de 96 años, retirado en un monasterio en los Alpes bávaros. Su nombre no aparecía en los registros públicos, ni en los directorios clericales, ni en los libros de historia. Había servido silenciosamente como archivero de campo durante la Segunda Guerra Mundial, encargado de rescatar y clasificar documentos eclesiásticos antes de que cayeran en manos del Reich o de los aliados. Lo conocí gracias a una recomendación muy precisa del padre Ferretti, el mismo bibliotecario que me habló del Codex Veritas. Me advirtieron que el padre Gregorius no hablaba del pasado, que llevaba décadas en voto de silencio autoimpuesto. Pero, al llegar, descubrí que eso no era del todo cierto. No era silencio, era contención.
Esperaba a alguien que supiera escuchar. Estuvimos sentados 2 horas en el pequeño jardín interior del monasterio. Y tras una larga pausa, me miró a los ojos con una intensidad sorprendente para su edad y me preguntó: ¿Usted cree en el infierno? Sí, respondí. Como periodista católico, y como cristiano, creo que existe. Y que muchos no lo creen, para su propia desgracia. Él asintió, se santiguó, y habló. En 1933, yo era joven. Estudiaba en Roma. Hablaba bien el alemán, así que fui asignado a ayudar a los traductores del Vaticano en las reuniones con los enviados de Berlín. No tenía rango. No firmé nada. Solo estuve presente. Pero vi lo que no debía ver. Le pregunté si estaba dispuesto a relatarlo. Cerró los ojos. Y comenzó. Fue en una sala subterránea del Palacio Apostólico. No era una reunión política. No había banderas, ni fotografías, ni discursos. Solo un altar, una caja y 5 hombres. Uno era Eugenio Pacelli. Otro, Franz von Papen. El tercero era Weber. El cuarto, un obispo polaco que nunca supe cómo se llamaba. Y el quinto, llevaba una máscara. Lo miré incrédulo. ¿Una máscara? Una máscara de hierro. Como las que usaban los antiguos penitentes. Pero sin orificios para la boca. Solo los ojos. Nadie le hablaba. Nadie lo miraba. Solo estaba allí. Era el portador. Guardó silencio. Y luego, como si el recuerdo le quemara la garganta, susurró. Sobre el altar había un objeto envuelto en tela blanca. No supe qué era hasta años después. Pero cuando lo colocaron en el centro, todos los presentes se arrodillaron. Incluso Pacelli. Y von Papen lloró. ¿Qué contenía? No puedo asegurarlo. Pero decían que era un fragmento de la lanza. No la hoja, sino una astilla. Un trozo minúsculo. Pero consagrado. Volvió a guardar silencio. El viento soplaba con fuerza entre los pinos. Le pregunté qué ocurrió después. Se leyó una oración. No era una misa. No era liturgia. Era algo más antiguo. Más solemne. Weber fue quien habló. Usó una lengua que no era ni latín ni alemán. Y cuando terminó, el portador se acercó, tocó la caja, y desapareció por una puerta que nadie había visto antes. ¿Qué pacto se firmó? Ninguno. No hubo firma. No hubo papel. Solo palabras y presencia. Un juramento sin testigos. Porque Dios fue testigo. Lo que me dijo después fue lo más perturbador. A partir de esa noche, empezaron los silencios. Los obispos dejaron de hablar en público. Los periódicos católicos dejaron de denunciar. Y Roma se convirtió en un espejo. ¿Un espejo? Sí. Reflejaba todo, pero no mostraba nada. Como si una sombra hubiera sido permitida entrar en el templo. Me despedí del padre Gregorius con el corazón encogido. No supe si lo que me contó era una mezcla de memoria y simbolismo, o la más cruda verdad. Pero algo en sus ojos, en su temblor, en su certeza, me decía que no mentía. Y entonces entendí algo crucial. El pacto no fue una traición, como muchos han querido verlo. Fue un acto de desesperación. Una implosión espiritual. La Iglesia, acorralada entre el comunismo ateo y el nazismo pagano, optó por entregar una parte de sí, para salvar lo que quedaba. Pero no fue gratis. Y no quedó sin cicatrices. Porque desde entonces, un silencio pesa sobre Roma. Un silencio que no es diplomático. Es teológico. Un silencio que sigue vibrando en los muros de San Pedro, en las bóvedas del Vaticano, y en los altares sellados de tantas iglesias que prefieren no recordar. Un silencio que no se romperá, hasta que la verdad sea pronunciada. Las confesiones del padre Gregorius no solo me abrieron una nueva dimensión del caso. Me obligaron a reformular toda la hipótesis. Si el pacto no fue meramente político, ni siquiera exclusivamente eclesiástico, entonces lo que se había sellado aquella noche no era solo un acto de colaboración. Era un acto litúrgico. Un gesto sobrenatural. Y si eso era cierto, entonces alguien, en algún rincón del Vaticano, debía estar encargado de vigilar que ese acto no se repitiera. Fue así como llegué a conocer a la figura más inquietante de todo mi recorrido, el guardián del juramento. No hay registros oficiales de su existencia. Nunca ha sido nombrado en público. No pertenece al colegio cardenalicio, ni figura en el anuario pontificio. Pero varios testimonios apuntan a su presencia en momentos clave de la historia reciente de la Iglesia.
Una fuente cercana a la Congregación para la Doctrina de la Fe me lo describió así. Es un sacerdote, siempre vestido de negro, sin insignias visibles. No celebra misa en público. No escribe. No habla. Solo observa. Vive en la casa de Santa Marta, pero no ocupa ninguna de las habitaciones asignadas. Su puerta no tiene número. Busqué registros, pregunté a porteros, jardineros, empleados de la casa pontificia. Nadie decía haberlo visto, pero todos sabían de su existencia. Como si fuera una sombra entre los muros. Un espectro con sotana. La única descripción precisa que obtuve fue de un seminarista argentino que había trabajado como sacristán en San Pedro durante la pandemia. Una vez lo vi en la capilla de la Adoración Perpetua. Estaba solo, arrodillado, mirando hacia el altar. No movía los labios, no sostenía un rosario, no tenía un libro. Pero estaba allí desde que llegué hasta que me fui. Y cuando me atreví a saludarlo, me miró. Y sentí que no veía mis ojos, sino mi alma. Volví a repasar las pistas. ¿Quién le había dado ese rol? ¿Desde cuándo existía? Y lo más importante, ¿cuál era su misión? Entonces, en uno de los documentos antiguos del padre Weber, hallé una oración escrita a mano, sin firma, pero con un sello de lacre desgastado. Decía: custódialos en silencio, como el fuego en la piedra. Tú no serás voz, sino muro. Tú no serás juez, sino testigo. No hablarás la verdad, pero la portarás. Ese hombre, el guardián del juramento, era el último vestigio vivo de aquel pacto sellado en 1933. Su existencia misma es la prueba de que aquello no fue un error político, sino una cesión de poder espiritual que aún hoy tiene consecuencias. Y fue en ese momento cuando entendí algo más. Algo mucho más grande. Cada vez que un papa ha enfrentado una decisión de enorme carga histórica, desde la elección de Juan XXIII hasta el renunciamiento de Benedicto XVI, el guardián ha estado presente. Nunca en el centro. Siempre en los márgenes. Como si su sola presencia bastara para recordar que hay una línea que no debe cruzarse. Que hay un pasado que, aunque silenciado, no está muerto. Pero, ¿qué custodia exactamente? ¿Qué podría desencadenar si se rompe ese silencio? Fue entonces cuando, por medio de una conexión inesperada con una archivera del archivo apostólico, pude acceder a un texto cifrado que llevaba años sin ser consultado, el Memorándum 51R, clasificado como solo para los ojos del Papa. Este documento hacía referencia a un ritual que debía ser renovado cada 50 años. Y el siguiente estaba previsto para 1983. ¿Se llevó a cabo? ¿Quién lo realizó? Y si no fue renovado, ¿qué consecuencias tendría? Recorrí el Vaticano buscando respuestas. Desde la Biblioteca Vaticana hasta los jardines, desde las criptas hasta los pasadizos ocultos. Y en uno de ellos, bajo la Basílica de San Pedro, encontré lo que parecía un muro más. Pero estaba marcado con 3 signos tallados, un pez, una cruz griega y el número 13. El guardia suizo que me acompañaba me susurró: esa puerta no se abre desde el año en que murió Juan Pablo I. Y allí se detuvo. Como si dijera más con su silencio que con sus palabras. El Papa Juan Pablo I murió repentinamente, tras solo 33 días de pontificado. Oficialmente por un infarto. Pero las teorías abundan. Algunos dicen que sabía demasiado. Otros que quiso romper pactos antiguos. Pero si aquel ritual debía renovarse en 1983, y él murió en 1978, entonces quizá fue él quien se negó a ser el próximo firmante. Quizá, en ese breve mes de pontificado, intentó romper un silencio que llevaba décadas acumulándose. Y quizá, fue callado. Pero entonces, ¿quién lo renovó? ¿Fue Juan Pablo II? ¿Fue omitido deliberadamente? Porque si el ritual no se repitió, si la custodia fue interrumpida, entonces, el pacto está roto. Y lo que fue sellado podría empezar a desbordarse. Y eso nos lleva a la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué fue exactamente lo que se contuvo? El tiempo se acababa. No era una sensación personal. Era una certeza espiritual. Cada día que pasaba, cada documento que leía, cada testimonio que recopilaba, me acercaba más al corazón de un misterio que no solo era histórico, sino escatológico. Una mañana, al repasar nuevamente el Memorándum 51R, reparé en una línea que hasta entonces no había considerado con la suficiente atención. Estaba en latín, como todo el texto, pero destacaba por su estilo arcaico. No fue un pacto contra el enemigo carnal, sino contra aquel que surge del abismo.
¿Qué significaba esto? ¿A quién se refería exactamente? ¿Era una metáfora? ¿O una declaración literal de que el pacto entre el Vaticano y el Tercer Reich no tenía como único objetivo la política o la supervivencia, sino contener algo más? Entonces recordé un viejo documento que había leído años atrás, casi sin prestarle importancia, el Codex Maledictus, una recopilación de herejías y condenas antiguas que se conserva en la Abadía de Montserrat. En una de sus páginas se menciona una figura descrita como el usurpador del altar, un ser que no viene del exterior del mundo, sino desde el corazón corrompido de los templos, y cuya llegada está siempre precedida por un acuerdo silencioso entre poder y religión. No era una profecía apocalíptica convencional. Era más bien una advertencia sobre el tipo de males que pueden entrar en la Iglesia cuando se intercambia santidad por protección. Si el pacto con Hitler fue, en parte, una entrega simbólica de un objeto santo, como aquel fragmento de la lanza, a manos de alguien consagrado al mal, entonces el problema no fue solo el acto, sino lo que ese acto permitió. Una grieta. Una puerta. Un acceso. Y no se trataba de posesión demoníaca individual. Lo que los textos sugerían era otra cosa, la profanación del altar como portal de entrada. Volví a contactar con el padre Lorenzo, el exorcista retirado que me había hablado del sacramento. Le conté mis hallazgos. Me escuchó en silencio y luego, sin titubear, dijo algo que me dejó sin aliento. En 1981, poco antes del atentado contra Juan Pablo II, fui llamado por orden directa desde la Secretaría de Estado para realizar una oración de purificación en la Capilla Paulina. Nadie explicó por qué. Solo dijeron, la piedra ha sido tocada. Cuando llegué, vi marcas. No físicas. Espirituales. Como si alguien hubiera entrado y dejado su presencia. ¿A qué se refiere con presencia? Algo no humano. No visible. Pero perceptible por el alma. Un frío que no era del aire. Una presión sobre el pecho que solo desapareció tras 3 días de adoración continua. Me mostró su diario de aquellos días. Entre oraciones y meditaciones, había una frase escrita en tinta roja. El guardián ha callado. El sello ha sido tocado. El juramento está débil. ¿Era aquella la señal de que el pacto estaba resquebrajándose? Todo apuntaba a que sí. Y fue entonces cuando una figura que hasta ahora había permanecido en segundo plano cobró protagonismo, Benedicto XVI. El Papa emérito, Joseph Ratzinger, fue durante décadas prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nadie conocía mejor los archivos secretos. Nadie había leído más sobre el pasado oculto de la Iglesia. Y nadie, según fuentes internas, se opuso más firmemente a reabrir el tema del pacto. Un diplomático vaticano retirado me dijo una frase enigmática. Ratzinger sabía. Pero no podía hablar. No por miedo. Sino porque el juramento le impedía hacerlo. ¿Qué juramento? El mismo que selló el pacto. Quien lo conoce, no puede romperlo sin consecuencias. Le pregunté a qué consecuencias se refería. Y su respuesta fue una cita del Deuteronomio. Maldito quien traspase los linderos antiguos. Y todo el pueblo dirá, amén. Me sentí, por primera vez, verdaderamente superado. No por la magnitud del tema, sino por su peso espiritual. Estaba tocando algo que no era solo histórico. Era sagrado. Y profanado a la vez. Recé. Pedí discernimiento. Pedí protección. Y entonces llegó la señal. Una carta anónima, escrita a mano, sin firma, sin sello. Solo decía, vuelve a San Clemente. La losa se ha movido. Regresé a Roma. Bajé por las criptas. Y allí, en el mismo lugar donde había estado la celda del padre Marco Cra, encontré algo diferente. La lápida estaba desplazada unos centímetros. Como si alguien, o algo, la hubiera movido desde dentro. Y junto a ella, un objeto envuelto en lino. Una caja. De cuero rojo. Sin cerradura. Temblando, la abrí. Dentro, un solo documento. Una sola frase. Una sola palabra. Pero esa palabra, cambiaría todo. Mis manos temblaban. La caja, forrada por dentro en terciopelo azul oscuro, estaba vacía salvo por aquel único pliego de pergamino antiguo, cuidadosamente doblado en 3 partes. No era grande, no pesaba. Pero algo en su textura, en su olor, en su silencio, lo hacía parecer más denso que el mármol que lo rodeaba. Lo tomé entre los dedos y lo desdoblé lentamente. No contenía párrafos. No había fechas. Solo una frase,
escrita con tinta negra y caligrafía elegante, en latín eclesiástico. Él vino dentro del templo, y no fue reconocido. Me quedé inmóvil. Durante minutos. ¿Qué significaba realmente aquella frase? ¿Era literal? ¿Simbólica? ¿Profética? Enseguida recordé las palabras del Evangelio de Juan: vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero aquí había una inversión. No se hablaba de Cristo. Se hablaba de otro. De alguien que vino, dentro del templo, y no fue reconocido. ¿Hitler? ¿El portador? ¿El adversario? Mi mente intentaba buscar sentido. Entonces, justo al doblar nuevamente el pergamino, noté una sombra en el reverso. Como una mancha que se había traspasado con el tiempo. La acerqué a la luz. No era tinta. Era cera. Y al inclinarla bajo el resplandor de una pequeña lámpara colgada del muro, pude ver con claridad lo que parecía un sello estampado al dorso. No era grande. Pero lo reconocí de inmediato. El símbolo era el mismo que había visto en la caja de roble entregada por Weber, la cruz de San Benito rodeada de espinas. Solo que aquí, en lugar de estar invertida, estaba quebrada por la mitad. El pacto había sido roto. No por mí. No por una voluntad externa. Sino desde dentro. Por quienes lo habían firmado, o por quienes se negaron a renovarlo. Y eso explicaba todo lo que había venido ocurriendo desde 1983. El atentado contra Juan Pablo II. La caída del bloque soviético. El auge de ideologías confusas dentro de la Iglesia. Los silencios, los escándalos, las filtraciones. Y, sobre todo, el creciente ruido interior en Roma. Porque cuando el silencio deja de custodiar el altar, el abismo reclama lo que se le ha negado. Salí de San Clemente esa noche sabiendo que estaba cargando con un conocimiento que no debía poseer. Y sin embargo, sabía que era mi deber contarlo. No porque buscara escándalo. No por ansias de notoriedad. Sino porque soy católico. Y creo, a pesar de todo, que la verdad no destruye a la Iglesia. La purifica. Pasaron semanas. Volví al Vaticano, a las fuentes, a los documentos. Verifiqué cada dato. Contrasté cada nombre. Y entonces me llegó una llamada. Una voz que no conocía. Una voz grave. Tranquila. Ha visto lo que no debía. Y ha llegado más lejos de lo que otros se atrevieron. Pero si ha llegado tan lejos, debe ver lo último. Me citó en una pequeña iglesia en las afueras de Roma. Al llegar, me recibió un sacerdote anciano, de ojos transparentes. Me llevó a la sacristía, luego bajamos por unas escaleras ocultas tras un armario. En una cripta sin nombre, con paredes cubiertas de frescos ya desvanecidos, me mostró un relicario. Estaba vacío. Aquí se guardó, durante 12 años, el fragmento, me dijo. Desde 1933 hasta 1945. Fue entregado por Roma. Fue adorado por Berlín. Y fue devuelto, roto. Porque lo que se entrega sin fe, vuelve sin poder. ¿Y dónde está ahora? Se perdió en los caminos del tiempo. O fue devuelto al lugar del que nunca debió salir. Hizo una pausa. Y luego añadió. Lo importante no es el objeto. Lo importante es lo que permitió. Y lo que dejó tras de sí. Porque aquel pacto selló una grieta, pero no la cerró. Solo la contuvo. ¿Y ahora? Me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Ahora depende de nosotros. De cada católico. De cada alma que reza, que vigila, que espera. Porque lo que viene no será político. Será espiritual. Y solo puede enfrentarse con santidad. Volví a casa esa noche en silencio. Pensé en todo lo que había visto. En el portador. En Weber. En el guardián del juramento. En el padre Gregorius. En la piedra desplazada. En el Codex Veritas. En el sello roto. Y entonces lo comprendí. El pacto entre Hitler y el Vaticano fue real. Fue oscuro. Fue doloroso. Pero no fue complicidad. Fue una batalla espiritual. Un intento desesperado de frenar el avance del mal. Y, sobre todo, fue una advertencia. Porque la Iglesia, aún herida, aún manchada por el silencio, sigue siendo la esposa de Cristo. Y si Él permitió que atravesara aquella noche, fue para que, en el alba, renaciera purificada. Ahora sabes el secreto. El pacto existió. Pero el verdadero pacto, es el que cada uno de nosotros hace con la verdad.